Una ecuación de tipo cuadrático pues va a ser una ecuación de la forma AW cuadrado más BW más C igual a 0, donde W es una expresión algebraica, es decir, es una ecuación de tipo cuadrático en donde W no necesariamente tiene que representar una única variable o incluso no tiene que representar una variable, sino que podría convertirse en un factor distinto, ya que simple y sencillamente W es una expresión algebraica cualquiera. Vamos a resolver ecuaciones de tipo cuadrático y un método que es bastante utilizado pues es sustituir por otra expresión algebraica el valor de W. ¿Cómo vamos a determinar en los ejemplos que vamos a trabajar el día de hoy? Empecemos, por ejemplo, con la ecuación dos x a la 4 menos 10x al cuadrado más 8 igual a 0. Bueno, como vemos acá, esta no es una ecuación cuadrática, pero sí corresponde a una ecuación pues de tipo cuadrático, en donde vamos a establecer ese método, esa metodología que estamos indicando de poder trabajar nuestra ecuación sustituyendo nuestra variable. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Pues imaginémonos que en un momento dado podemos simple y sencillamente pues decir que voy a sustituir por y el valor de x al cuadrado. Mire, pero si va a sustituir por y el valor de x al cuadrado, pues también tiene que sustituir este x a la 4. Sí, pero si observamos y elevamos y al cuadrado y por supuesto elevamos x al cuadrado, pues aquí copiamos la base que sería x, multiplicamos los exponentes que nos daría el valor de 4. Es decir, tengo los valores por los cuales puedo sustituir x al cuadrado, que lo voy a sustituir por y x a la 4, que lo voy a sustituir por y al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Pues entonces voy a tener la ecuación 2y al cuadrado menos 10y más 8 igual a 0. Observemos entonces que lo que no era una ecuación cuadrática, ya que teníamos una ecuación que está elevada al grado 4, pues ahora la puedo trabajar al momento de sustituir las variables como una ecuación cuadrática. Bueno, esto es importante ya que hasta el momento pues solo hemos trabajado al respecto de ecuaciones cuadráticas y de ecuaciones lineales, y son las únicas que hemos visto su resolución. Por supuesto, hemos ya analizado algunas ecuaciones que contienen radicales, pero como vimos ya, pues también llegábamos a obtener ecuaciones cuadráticas o lineales equivalentes. ¿Qué pasa con esta ecuación? Pues resolvamos esta ecuación cuadrática para este valor de y. Si multiplico 2 por 8, pues voy a obtener acá pues que tengo 16. Con lo cual puedo factorizar esta expresión diciendo que 2y por 2y es igual a 0. Como por supuesto multipliqué por 2 el coeficiente constante, pues voy a hacerlo también dividido dentro de 2. Necesito dos números que al sumarse nos den 10 y que al multiplicarse 10 por supuesto al sumarse nos den 10 negativo y al multiplicarse nos den 16 positivo. Esos dos valores pues deberían de ser menos 8
y menos 2, ya que menos 8 más menos 2 nos va a dar menos 10, pero menos 8 por menos 2, menos por menos nos va a dar más, 8 por 2 nos va a dar 16. Observemos que los dos factores son exactamente divisibles dentro de 2, así que podemos dividir uno de ellos nada más. ¿Cuál? Cualquiera, el que nosotros prefiramos. Por supuesto, vamos a tener que y menos 4 por 2y menos 2 es igual a 0. En este punto, para resolver esta ecuación, pues básicamente lo que tenemos que hacer pues, es aplicar la propiedad del producto cero o propiedad del producto nulo. Pero para poder pasar ese paso, verifiquemos específicamente si nuestra factorización es correcta. Y por 2y nos va a quedar 2y cuadrado. Y por menos 2 pues voy a tener menos 2y. Menos 4 por 2y nos va a dar menos 8y, más menos 2y que ya traíamos son menos 10y, menos por menos da más, 4 por 2 son 8, para que podamos verificar que nuestra factorización por supuesto es correcta. Bueno, una vez comprobado esto, pues entonces vamos a establecer los valores que resuelven esta ecuación para y, es decir, diciendo que y menos 4 va a ser igual a 0 cuando y sea igual a 4. Y por supuesto 2y menos 2 va a ser igual a 0 cuando 2y sea igual a 2 o cuando y sea igual a 1, ya que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por un medio. Un elemento importante es que estos valores de 1 y 4 resuelven mi ecuación en términos de y, pero no resuelven o no necesariamente resuelven mi ecuación inicial porque estas están en términos de x y lo que yo acabo de hacer es sustituir los elementos, los espacios, básicamente las expresiones algebraicas y por ende pues no tienen que ser soluciones directas. En algunos casos, por casualidad, por supuesto, vamos a obtener esas relaciones en donde los valores que hemos encontrado pues directamente o son los mismos valores que resuelven nuestra ecuación. Pero no tiene por qué ser así. Eso sería una mera casualidad. ¿Qué hacemos entonces para resolver nuestra ecuación en términos de x y no en términos de y? Porque no me interesa la solución de la ecuación en términos de y, sino que quiero la solución en términos de la variable x. Recordemos que en todo caso indicamos que x al cuadrado es igual a y pues acabamos de encontrar que es igual a 4. Como vemos, si x al cuadrado es igual a y es igual a 4, pues también puedo decir que x al cuadrado es igual a 4. Con esto pues podríamos llegar a establecer que si le saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, es decir, tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, y con eso pues vamos a indicar que x es igual a más menos 2. Por otro lado, también puedo decir que x al cuadrado es igual a y es igual a 1 por lo que encontramos. Y esto pues nos termina trasladando a que x al cuadrado es igual a 1. La raíz cuadrada de x al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 1, pues nos va a conducir a que x es igual a más menos 1. Observemos que habíamos indicado con anterioridad que una ecuación de grado 2 pues tenía que tener dos soluciones. Pues eso nos terminaría induciendo a que una ecuación de grado 4 pues debería de tener 4 soluciones. ¿Cuáles son esas 4 soluciones para esta ecuación de grado 4?
Bueno, vamos a tener que x sub 1 va a ser igual a menos 2. X sub 2 va a ser igual a menos 1. X sub 3 va a ser igual a 1. Y vamos a tener que x sub 4 pues va a ser igual a 2. ¿Cómo podemos afirmar esto? Pues tenemos que sustituir cada uno de esos valores dentro de nuestra ecuación original. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, menos 2 a la 4 nos va a dar, pues básicamente 16 por 2 serían 32, menos 10 por menos 2 al cuadrado, que serían 4, pues nos quedaría 40, con lo cual nos daría menos 8 más 8, que es igual a 0. Si sustituimos por el valor de 2, ya que los dos están elevados a una potencia par, pues nos va a dar exactamente lo mismo y tanto menos 2 como 2 van a resolver nuestra ecuación. Si probamos con menos 1 a la 4, pues va a ser 1 por 2 son 2. Menos 1 al cuadrado, pues va a ser 1 por 10, va a ser menos 10, más 2 nos quedaría menos 8, más 8 nos da igual a 0, y tenemos por supuesto el mismo resultado para x igual a 1. Con esto entonces podemos observar o podemos llegar a concluir que tanto x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a 2, pues son soluciones de mi ecuación original. Observemos que, por supuesto, todos estos valores, pues solo tenemos un valor x igual a 1 que resuelve la ecuación en términos de y, pero no estábamos buscando las ecuaciones o las soluciones en términos de y, sino que estábamos tratando de encontrar la solución en términos, por supuesto, de x. Mire, pero esta ecuación la podemos resolver o trabajar directamente como una ecuación cuadrática. Pues en un momento dado, pues podemos utilizarla de esa manera, resolviéndola directamente como una ecuación cuadrática. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Mire, retomemos nuevamente nuestra ecuación. Escribamos y tomemos nuevamente el hecho que tengo, pues 2x a la 4 menos 10x al cuadrado más 8, y esto es igual a 0. Si yo factorizo esta expresión, pues no en términos de x, sino en términos de x al cuadrado, podríamos poner, por ejemplo, que 2 por 8, efectivamente, en este caso, pues es 16. Y podríamos tener que 2x al cuadrado, ojo con esto, no estoy trabajando con un factor lineal, sino que estoy trabajando con un factor cuadrático, multiplicado por 2x al cuadrado es igual a 0, siempre y cuando, por supuesto, lo divida de todo dentro de 2, ya que multipliqué por 2 mi factor constante, dos valores que al sumarse, dos valores negativos que al sumarse entre sí me den 10, pues vamos a tener, como ya habíamos visto antes, menos 8 y menos 2, porque al multiplicarse entre sí, menos 8 por menos 2 nos va a dar 16 positivo. Dividimos uno de los factores dentro de 2 y nos va a quedar que x al cuadrado menos 4 por 2x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Mire, pero eso es correcto. Pues podemos multiplicar estos dos factores para poder verificar nuestra factorización. X al cuadrado por 2x al cuadrado, pues nos queda evidentemente 2x a la 4, ya que copiamos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 2 va a ser 4. X al cuadrado por menos 2 nos va a dar menos 2x al cuadrado
menos 4 por 2x al cuadrado, pues nos va a dar menos 8x al cuadrado, más menos 2x al cuadrado que llevábamos, pues nos da menos 10x al cuadrado. Y menos por menos da más, 4 por 2 son 8, para que podamos verificar que efectivamente esto que estamos expresando acá es nuestra ecuación original factorizada. ¿Qué hacemos? Mire, pues aquí ya podríamos manejarlo de dos maneras distintas, podríamos encontrar diferencias de cuadrados o simple y sencillamente, como lo vamos a hacer, vamos a aplicar la propiedad del producto nulo. ¿Cómo vamos a aplicar la propiedad del producto nulo? Pues vamos a establecer que este elemento, este factor que está multiplicando a este otro para que sean iguales a 0, pues se va a dar cuando uno de ellos sea 0. Es decir, vamos a obtener que x al cuadrado menos 4 va a ser igual a 0 cuando x al cuadrado pues sea igual a 4. Si saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, pues me va a quedar que x es igual a más menos 2. Y por el otro lado que 2x al cuadrado menos 2 va a ser igual a 0 cuando 2x al cuadrado sea igual a 2. Si multiplico ambos lados de la ecuación por un medio, pues voy a tener que x al cuadrado es igual a 1. Si saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, pues nos queda que x es igual a más menos 1. Y nuevamente pues llegamos a los mismos resultados sin ahora haber hecho la sustitución por otra variable, sino que simplemente llegamos a concluir que x sub 1 es igual a menos 2. Por supuesto, x sub 2 es igual a menos 1. X sub 3 sería igual a 1. Y por último, pues x sub 4 pues sería igual a 2, que como ya corroboramos antes, pues también efectivamente resuelven nuestra ecuación original. Mire, son las únicas formas. No, pues hay otras muchas formas de poder resolver una ecuación de tipo cuadrático como las que estamos viendo. Incluso podríamos llegar a aplicar la ecuación cuadrática para poderla resolver y poderla manejar de esas formas particulares. Pues al final lo que tenemos que tener es sumo cuidado con lo que estamos manejando o estableciendo de forma algebraica para poder llegar a las mismas soluciones. Veamos otro ejemplo de estas ecuaciones de tipo cuadrático. Por ejemplo, podríamos tener la ecuación x elevado a la menos 2 menos 2x elevado a la menos 1 menos 35 igual a 0. Observemos que acá estamos trabajando básicamente con exponentes negativos. Vamos a ver que podemos manejar esta ecuación de distintas maneras. Como indico, que realmente hay muchos caminos para poder resolverla, hay muchas formas que se me pueden ocurrir o que se nos pueden ocurrir para poder llegar a un mismo resultado, siempre y cuando pues no violentemos ninguna ley algebraica, pues todas nos deberían de conducir pues a las mismas soluciones. Una forma que se me ocurre pues es utilizando este método de sustitución del que estamos hablando, y ahora voy a decir por supuesto que y, que es igual a x a la menos 1, por ejemplo. ¿Qué pasa con este y igual a x a la menos 1? Pues si quiero sustituir también el x a la menos 2, pues debería de probar a ver si y al cuadrado pues es igual a x a la menos 1 elevado al cuadrado,
Copiamos la base que es x y multiplicamos los exponentes para que nos quede que menos 1 por 2 pues van a ser menos 2 y podamos observar que efectivamente puedo sustituir mi ecuación por y al cuadrado menos 2y, porque no es x ahora, sino que es 2y menos 35. Y esto hacerlo igual a 0. ¿Qué hacemos con este espacio? Pues esta ecuación es relativamente fácil de factorizar, en donde podemos tener, por supuesto, que y necesito acá dos valores que al restarse entre sí nos den 2 y al multiplicarse entre sí nos den menos 35, que podemos verlo fácilmente que debería de ser menos 7 más 5, en donde vamos a tener que menos 7 más 5 pues van a ser menos 2 y menos por menos nos va a dar menos, 7 por 5 son 35. Por supuesto podemos corroborar toda nuestra ecuación a ver si la factorización es correcta. Y por y es y al cuadrado, y por 5 son 5y, menos 7 por y nos va a dar menos 7y más 5y que ya llevábamos, nos queda menos 2y, menos por más da menos, 7 por 5 son 35 para que podamos verificar nuestra ecuación. En este espacio pues podemos también simple y sencillamente pues decir que vamos a aplicar la propiedad del producto cero o propiedad del producto nulo igualando cada uno de los factores a 0 y diciendo que y menos 7 va a ser igual a 0 cuando y sea igual a 7 o que y más 5 va a ser igual a 0 cuando y sea igual a menos 5. Estos valores que están acá van a resolver nuestra ecuación en términos de y, pero no necesariamente tienen que resolver nuestra ecuación en términos de x. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder llegar a nuestra solución? Pues volver a establecer esta ecuación, por supuesto, y restituir el hecho de que x a la menos 1 es igual a y que y en el primero de los casos pues es igual a 7. Lo que nos conduce por supuesto a que x a la menos 1 tiene que ser igual a 7. Mire, pero x a la menos 1 no es un valor que me interesa saber cuál es el valor de x. En ese espacio, pues x a la menos 1 lo puedo escribir de forma equivalente como 1 sobre x para que sea esto igual a 7. Mire, podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por x para que nos quede que 1 es igual a 7x y multiplicar ambos lados de la ecuación por un séptimo para que me quede que un séptimo es igual a x, con lo cual pues llegamos a la conclusión de que x es igual a un séptimo. Por otro lado, pues también tenemos que establecer que x elevado a la menos 1, que ya dijimos que era igual a y, pues y que y es igual a menos 5, pues llegar por inducción matemática al hecho de que x menos 1 tiene que ser igual a menos 5. Con esto y aplicando los mismos elementos que incluimos dentro de nuestra primera solución, pues vamos a especificar por supuesto que 1 sobre x lo puedo escribir como, que 1x a la menos 1 lo puedo escribir como 1 sobre x y esto sería igual a 5. Si multiplico ambos lados de la ecuación por x, pues nos queda que 1 es igual a 5x. O si multiplico por un quinto ambos lados de la ecuación, me estoy comiendo el valor negativo acá. Tengo que agregarlo también en la otra expresión que me lo estaba comiendo. Menos 5x
pues entonces voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por menos un quinto para que me quede que menos un quinto es igual efectivamente a x y podamos concluir de que x es igual a menos un quinto. Mire, al sustituir los valores de un séptimo y de menos un quinto en nuestra ecuación original, pues esta ecuación se resuelve y por ende pues voy a especificar o a indicar en este caso que tanto el valor de un séptimo como el valor de menos un quinto son soluciones para mi ecuación original. Observemos que seguimos utilizando esta metodología de sustitución para poder hacer una ecuación que podría resultarnos más sencilla, más fácil de observar, más fácil de resolver y que nos conduce específicamente a la solución. Mire, pero no necesariamente tiene que ser la única forma en que se puede resolver. Vamos a ver que podemos plantearla de maneras distintas, la misma ecuación y llegar a las mismas conclusiones. Pensemos otra vez en que tengo x a la menos 2 menos 2x a la menos 1 menos 35 y esto es igual a 0. Yo puedo reescribir esta ecuación en términos de exponentes positivos si pongo por supuesto que x a la menos 2 pues lo puedo escribir de forma equivalente diciendo que es 1 sobre x al cuadrado menos 2x a la menos 1 pues lo puedo escribir como 2 sobre x, que aquí estaría el 1 por supuesto, no lo pongo que es 1, no es menos 1, menos 35 igual a 0. Mire, ¿qué hago con esa expresión? Pues se me ocurre que puedo determinar un mínimo común denominador y operar la suma que me están indicando allí. ¿Cómo así? Mire, pues el valor, el denominador que contiene a todos los denominadores, ya que aquí tengo un denominador 1, pues va a ser x al cuadrado. X al cuadrado entre x al cuadrado es 1, multiplicado por 1 me queda como 1, copio el siguiente signo que es menos x al cuadrado y dentro de x nos va a quedar x por 2, pues tenemos acá 2x, copio el siguiente signo que es menos, x al cuadrado dentro de 1 es x al cuadrado, por 35 nos va a quedar como 35 x al cuadrado y esto va a ser igual a 0. Observemos que en este caso pues puedo multiplicar por x al cuadrado todo este lado de la ecuación siempre y cuando multiplique por x al cuadrado el otro lado de la ecuación. ¿Qué obtengo con eso? Un x al cuadrado que multiplica y uno que divide pues se van a hacer 1 y 0 por x al cuadrado sigue siendo 0 ya que cualquier cosa multiplicada por 0 pues va a seguir siendo 0. En ese sentido, pues entonces voy a tener que 1 menos 2x menos 35x al cuadrado es igual a 0. ¿Qué hacemos con estos valores? Pues en general, o en particular, más bien a mí no me gusta tener el término con el exponente más grande, que sería el término principal negativo, y por eso es que me gusta ponerlo como positivo. Pero ¿cómo hago eso o para qué me sirve? Es un esquema únicamente de gusto, es un espacio nada más de que creo que se ve mejor con el término principal positivo y no con el término principal negativo. Así que puedo multiplicar por menos 1 ambos lados de la ecuación, y si multiplico ambos lados de la ecuación por el mismo valor, pues como sabemos la igualdad se mantiene con la diferencia de decir, mire, menos por menos da más, 35x al cuadrado menos por menos da más, 2x más por menos nos va a dar
menos 1 y esto es igual, 0 por menos 1 sigue siendo 0, porque ya que el 0 es el elemento neutro de la multiplicación, pues lo puedo multiplicar por cualquier cosa que sigue siendo 0. Insisto, fue únicamente por dejar el término cuadrático positivo, lo hubiéramos podido dejar negativo, no hay ningún problema con eso, pero en gusto mío, pues prefiero dejarlo positivo. ¿Qué va a hacer ahora? Mire, pues aquí podemos factorizar, sí podemos factorizar. Es una factorización relativamente sencilla, pero puede verse un poco complicada para algunos. Pues recuerden que no necesariamente tenemos que hacerlo únicamente o resolver una ecuación cuadrática únicamente por el método de factorización. Podemos también utilizar la ecuación cuadrática o la fórmula cuadrática, como queramos llamarle, en donde vamos a decir que x es igual a ¿qué? A menos el valor de 2 más menos 2 elevado al cuadrado menos 4 veces el valor de 35 por menos 1 raíz cuadrada de todo lo que tenemos acá, y esto está dividido específicamente dentro de 2 veces el valor de 35 para completar nuestra fórmula cuadrática. ¿Qué pasa con esto? Pues entonces voy a tener que x es igual a menos 2 más menos. Si operamos esto, pues nos daría 2 al cuadrado, que son 4. Menos por menos da más. 4 por 35 serían 140. Más 4 son 144. La raíz de 144 es igual a 12 dividido dentro de 70, que sería 2 veces 35. Con esto pues vamos a tener que una de las soluciones va a estar dada por que pues básicamente menos 2 más 12 dividido dentro de 70, que esto es igual a 10 partido dentro de 70. Al simplificar esta expresión pues podemos llegar a la conclusión de que es igual a un séptimo. Y por el otro lado, pues x sub 2 va a ser igual a menos 2 menos 12 partido 70. Esto en todo caso va a ser igual a menos 14 dividido dentro de 70. Al simplificar esta expresión, pues nos va a quedar que es igual a menos un quinto. ¿Y qué creen? Un séptimo positivo y menos un quinto eran exactamente las mismas soluciones que habíamos dado con anterioridad. Mire, pero ahora no utilizó el método de sustitución, sino que trabajó algebraicamente estos valores. Pues sigo insistiendo, la manera en que ustedes quieran hacerlo, pues es muy variada y no necesariamente existen solo estas dos formas, sino que existen muchas más de poder aplicar algebraicamente la solución o el despeje específicamente del valor de x dentro de nuestra ecuación y poder por supuesto llegar a las mismas soluciones que estamos indicando en este espacio. Como vemos, pues hay formas, hay maneras, hay espacios para que podamos utilizar incluso dentro de ese esquema y lenguaje matemático nuestra creatividad, porque podemos aplicar muchas formas distintas para llegar a la misma solución. Veamos o trabajemos, evaluemos la siguiente ecuación para continuar con nuestros ejemplos. Veamos la ecuación 2y a la 1/3 menos 3y a la 1/6 más 1 igual a 0. Mire, alguien podría decir, pero si sustituyo, así como en el caso anterior, estos exponentes fraccionarios, ya que nos dio tanto resultado con esos exponentes negativos, y podríamos tener la ecuación 2 raíz cúbica de y menos 3 por la raíz sexta de y más 1.
y quiero trabajar estos radicales como hicimos con la forma anterior, pues vamos a toparnos con que podemos obtener sorpresas, con que podría ser un problema un poquitito más trabajoso. Yo en general cuando son ecuaciones que corresponden a ecuaciones cuadráticas o que son básicamente de tipo cuadrático, pues no les recomiendo hacer esa sustitución. ¿Qué podemos hacer entonces con esta ecuación y por qué digo que es de tipo cuadrático? Veamos que vamos a sustituir como en los últimos dos casos anteriores. Pensemos en que ahora tengo que x es igual a y a la 1/6. Mire, si este es de tipo cuadrático, pues me va a dar que x al cuadrado tendría que ser el valor de y a la 1/3. Veamos, y a la 1/6 es igual al cuadrado, por supuesto. Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Un sexto por 2, pues efectivamente es 1/3, para que veamos que nuestra ecuación es fácilmente sustituible, ya que es una ecuación pues de tipo cuadrático. En ese sentido, pues entonces podemos construir una ecuación cuadrática que debería estar dada por 2x al cuadrado menos 3x más 1 igual a 0. Podemos aplicar el método que querramos. Podemos trabajar con ecuación cuadrática, podemos trabajar con factorización, podemos trabajar con completación de cuadrados, que cualquiera de los tres métodos nos va a dar exactamente los mismos resultados para trabajar una ecuación cuadrática. Mire, pero si podemos utilizar cualquiera, ¿para qué aprendemos los tres? Porque tenemos que saber los tres, porque tenemos que conocer los tres y porque tenemos que saber cómo aplicar los tres métodos. En este caso voy a seguir factorizando, voy a tener que 2 por 1 pues van a ser 2, y que tengo acá un factor que es 2x y otro factor acá que es 2x, y esto va a ser igual a 0, y como lo multipliqué por 2 pues lo tengo que dividir dentro de 2, y ahora quiero dos valores que al sumarse nos den 3 y que al multiplicarse nos den 1 positivo. Perdón, 2 positivo, que sería el valor de acá, de 2 por 1, que serían 2. En ese espacio pues vamos a tener, por supuesto, que estos valores son menos 2 y menos 1, ya que menos 2 más menos 1 nos va a dar menos 3, y menos por menos da más. 2 por 1 pues van a ser 2, que era lo que queríamos obtener. Dividimos el factor que es exactamente divisible dentro de 2 para decir que tengo x menos 1 multiplicado por 2x menos 1, y esto es igual a 0, en donde podemos corroborar, por supuesto, si nuestra factorización es correcta, al decir que x por 2x pues son 2x al cuadrado, x por menos 1 pues nos va a dar menos 1x, menos 1 por 2x nos va a dar menos 2x más un x que ya traíamos, pues nos da menos 3x, menos por menos da más, y 1 por 1 pues es 1, para que veamos que nuestra factorización es correcta. ¿Qué hacemos? Pues al aplicar la propiedad de producto cero, pues vamos a tener que x menos 1 se hace igual a 0 cuando x sea igual a 1, y que 2x menos 1 va a ser igual a 0 cuando 2x sea igual a 1, o que x sea igual a 1/2. Observemos que acabamos de obtener los valores que resuelven nuestra ecuación en términos de x, pero no necesariamente tienen que ser las soluciones en términos de y. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo mismo que hemos estado haciendo en todos los demás, en donde vamos a sustituir nuevamente el valor de x por el valor de y que originalmente teníamos, al decir, por supuesto, que
y a la 1/6 es igual a x, y x en el primero de los casos es igual a 1, pues por ende vamos a tener que y a la 1/6 pues es igual a 1. Si elevamos a la exponente apropiado a ambos lados de la ecuación, pues estaríamos diciendo, por supuesto, de que y a la 1/6 tiene que elevarse a la 6, y esto es igual a 1 elevado a la 6, para que nos quede que 1/6 por 6 nos dé y elevado a la 1, sea igual a 1 elevado a la 6, pues sigue siendo 1. Y llegamos entonces a nuestro primer resultado en términos de y, en donde y es igual a 1. Para el otro, por supuesto, tengo que y a la 1/6 es igual a x, y que x es igual a, en este espacio particular, a 1/2, que fue el otro resultado que obtuvimos en términos de x. Por ende, y a la 1/6 es igual a la 1/2. Si elevo y a la 1/6 al exponente apropiado, que sería 6, pues también tengo que elevar el 1/2 al exponente apropiado, que sería exactamente el mismo, que es igual a 6. Con lo cual, copiamos la base, multiplicamos los exponentes, 1/6 por 6 nos da 1. Esto es igual, 1 a la 6 es 1, 2 elevado a la 6 nos va a dar 64. Es importante que observemos que tanto 1 como un 64avo son soluciones de mi ecuación al momento de sustituir los valores de y por 1 y por un 64avo. Es importante también establecer de que no puedo tomar los resultados de x porque mi ecuación original está dado en términos de y el hecho de que simple y sencillamente y sea igual a 1 y x igual a 1 resuelvan las dos ecuaciones, pues simple y sencillamente es una casualidad que no tiene que por qué darse como una generalidad. Entonces sí tengo que llegar a establecer los valores de y que resuelven mi ecuación original. En este caso, tanto el valor de y igual a 1 como y igual a un 64avo resuelven mi ecuación original, así que los marco a los dos como solución. Por supuesto, esa no es la única forma de resolver nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque se me ocurre que podemos factorizarla directamente. ¿Cómo vamos a factorizar directamente la ecuación? Pues pensemos que tenemos la misma ecuación inicial, 2y a la 1/3 menos 3y a la 1/6 más 1 igual a 0. Y que se me ocurre que podemos entonces, ya que hemos visto que esta es una ecuación de tipo cuadrático, pues en lugar de utilizar términos lineales y cuadráticos, pues vamos a utilizar el término y a la 1/6 y y a la 1/3. ¿De qué manera? Pues seguimos factorizando de forma normal. Mire, 2 por 1 pues van a ser 2, así que necesito dos valores que al sumarse me den 3 negativo y aquí al multiplicarse me den 2 positivo. Con eso voy a tener que 2y a la 1/6 multiplicado por 2y a la 1/6 es igual a 0, y ahora pues esto lo divido por supuesto dentro de 2, ya que multipliqué por 2, para tener que esos valores pues van a ser menos 2 y menos 1. Menos 2 más menos 1 pues me va a dar menos 3, menos por menos da más, 2 por 1 son 2, que eran los valores que estaba buscando. Si divido el primero de los factores dentro de 2, que es exactamente divisible, pues entonces voy a tener por supuesto que y a la 1/6 menos 1 por 2y a la 1/6 menos 1 es igual a 0.
Corroboramos nuestra factorización. Y a la 1/6 por 2y a la 1/6, pues ponemos 2, copiamos la base que es y sumamos los exponentes. 1/6 más 1/6 nos van a dar 2/6, que es 1/3. Y a la 1/6 por 1, pues me va a dar menos y a la 1/6. Menos 1 por 2y a la 1/6 me va a dar menos 2y a la 1/6 más menos 1y a la 1/6 que ya llevaba, pues me queda menos 3y a la 1/6. Menos por menos da más, 1 por 1 es 1, para que veamos que nuestra factorización es correcta. Observemos entonces que estamos factorizando directamente nuestra ecuación de tipo cuadrático. Por supuesto, aquí aplicamos la propiedad del producto cero o propiedad del producto nulo, en donde decimos que y a la 1/6 menos 1 va a ser igual a 0, cuando y a la 1/6 pues sea igual a 1. Si elevamos ambos lados de la ecuación a la 6, pues vamos a tener que y a la 1/6 elevado a la 6 es igual a 1 elevado a la 6. Por otro lado, pues podemos decir que 2y a la 1/6 menos 1 es igual a 0, o que 2y a la 1/6 es igual a 1. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por un medio, pues nos va a quedar que y a la 1/6 es igual a un medio. Y si elevamos ambos lados de la ecuación a la 6, pues nos va a quedar evidentemente que y a la 1/6 elevado a la 6 es igual a un medio elevado a la 6. Por supuesto, y a la 1/6 elevado a la 6 pues nos da igual a y 1 elevado a la 6 sigue siendo 1. Y a la 1/6 elevado a la 6 pues sigue dándonos y un medio a la 1/6 nos sigue dando un 64avo. Como vemos, pues llegamos exactamente a las mismas conclusiones, a las mismas soluciones, aunque nuestros procedimientos hayan sido bastante distintos, ya que en el primero de los casos pues estamos utilizando pues esa sustitución dentro de nuestra ecuación de tipo cuadrática por la expresión algebraica que creemos más conveniente, y en el segundo caso pues estamos factorizando directamente o estamos operando directamente cual si fuese una ecuación cuadrática nuestra expresión. Por supuesto, los resultados siguen siendo los mismos. Existen, por supuesto, muchas formas más de poder llegar a las mismas conclusiones, de poder resolver este tipo de ecuaciones, pero damos acá cuando menos dos alternativas para cada uno de los ejemplos que hemos estado trabajando.